Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. No importa el lugar del planeta donde estén viendo este video. El día de hoy hablaremos sobre la transcripción en los procariontes. Así que vamos con la introducción y adelante. Muy bien, vamos a ver la transcripción en procariontes. Para esto vamos a recordar algunas de las propiedades del RNA. Sabemos que el RNA es una sola cadena que normalmente se va a plegar sobre sí misma porque tiene un apareamiento intramolecular, pues se conoce como contorsionista molecular. Vamos a tener un azúcar que se une al carbono número 2 a través del grupo oxidrilo. La dirección de síntesis siempre va a ser de 5' a 3'. Vamos a tener uracilo en vez de timina. Este uracilo se va a emparejar o unir con la adenina y también con la guanina cuando se va a plegar. En la transcripción no ocurre este emparejamiento con guanina, y una de las características que recientemente se descubrió es que puede actuar como una enzima o catalizador biológico que se conoce como ribosima. Existen tres clases principales de RNA, todas ellas van a participar en la síntesis de proteínas. Tenemos los RNA-R, que son los ribosomales, que forman parte de la estructura de los ribosomas. Tenemos los RNA mensajeros, que van a codificar las proteínas. Tenemos los RNA de transferencia, que se encargan de transportar los aminoácidos al ribosoma. Definamos a la transcripción como que es el proceso donde se va a copiar una cadena de DNA para dar una cadena de RNA. La cadena que se copia se conoce como la cadena molde o la cadena transcrita. El dogma central del flujo de la información genética era DNA, que se va a abrir y nos va a permitir hacer una copia de RNA mensajero, y que este RNA mensajero se va a convertir en una proteína. Hoy sabemos que el RNA también se puede convertir en DNA a través de la acción de una enzima que se conoce como transcriptasa reversa. Aquí tenemos ejemplos de cómo el DNA se puede plegar sobre sí mismo formando uniones entre las pares de bases, ¿no? Y nos va a dar distintas estructuras. Que aquí tenemos por ejemplo los loops, ¿no? Tenemos horquillas, y estas estructuras permiten que el RNA no sea degradado por las RNasas. Aquí tenemos cómo es que se lleva a cabo la transcripción. Acuérdense que tenemos dos cadenas de DNA que se van a abrir. Una va de 5' a 3'. Esta cadena va a ser la cadena codificadora, que es la que va a permitir que se expresen los genes. La que va de 3' a 5' va a ser la cadena molde, es decir, aquí es donde se va a unir la polimerasa y va a generar el transcrito de RNA. Y aquí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos por el ejemplo de dos genes, ¿no? Tenemos la cadena molde del gen 1 y la cadena molde del gen 2, pero siempre la dirección en ambos genes va de 5' a 3'. El proceso de transcripción de genes los vamos a dividir en tres etapas: el inicio, la elongación y la terminación.
Para el inicio necesitamos regiones promotoras, que son secuencias en el DNA que permiten que la RNA polimerasa se dirija al lugar correcto para el inicio de la transcripción. Vamos a encontrar en procariontes dos regiones que se encuentran en la posición -10 y en la posición -35. Estas regiones se encuentran preservadas en la mayoría de los genes que se transcriben en procariontes y por lo tanto se conocen como secuencias consenso. En la región -10 vamos a encontrar la secuencia de nucleótidos TA, TA, AT, y en la región -35 vamos a encontrar la región TT, GA, CA. Y acá lo tenemos representado. Este es el sitio donde se va a iniciar la transcripción del gen, y acá a la posición -10 vamos a tener la secuencia que ya habíamos visto, TA, TA, AT, que se conoce como la caja Plekhanov, y a la región en la posición -35 vamos a tener la secuencia TT, GA, CA. Estas regiones se conocen como upstream y downstream, que podríamos traducirlas en el español como río abajo y río arriba, y esto se debe a la posición en la cual se encuentran, ¿no? Que podríamos decir secuencia abajo y secuencia arriba, tomando en cuenta el sitio en donde cual se empieza a transcribir. La posición más 1, más 2, más 3 siempre va a ser río arriba o secuencia arriba. En -1 siempre va a ser río abajo o secuencia abajo. En los procariontes las regiones varían un poco. Tenemos una región -25 y una región -75. Esta región de -25 tiene TA-TA y la región -75 tiene CA-AT. Estas, en el caso de la transcripción de los eucariontes, los vamos a ver más adelante en el siguiente video. Muy bien, ahora vamos a ver características de la enzima que se encarga de la transcripción, que es la RNA polimerasa. En el caso de los procariontes y eucariontes va a ser una enzima compleja. Esta enzima no requiere cebador y una de las características es que no tiene corrección de errores, como habíamos visto que las DNA polimerasas lo tienen. Los procariontes vamos a encontrar un solo tipo que va a ser la responsable de la síntesis de todos los RNAs que existen. En este caso vamos a tener el factor sigma, que es el factor de iniciación, y luego vamos a tener la unión de una holoenzima. En los eucariontes vamos a tener tres tipos de RNA polimerasa. Cada una de ellas va a tener una función específica. Si la número 1 va a sintetizar el RNA ribosomal, la número 2 los RNAs mensajeros, la número 3 principalmente los RNA de transferencias y otros tipos de RNA. Vamos a ver las características de la RNA polimerasa de los procariontes. Como ya hemos visto, es una sola polimerasa que va a tener distintas características. Principalmente se compone de 5 subunidades. Vamos a tener 2 subunidades alfa que van a ser idénticas. Vamos a tener una subunidad beta, otra subunidad beta prima. Vamos a tener una subunidad omega y luego tenemos el factor sigma. Este cofactor sigma tiene la característica, la propiedad de disociarse del resto de las unidades cuando se ha iniciado ya la fase de elongación, y va a dejar ya lo que es la enzima que se va a encargar de transcribir completamente el gen. La holoenzima va a tener 5 subunidades, como ya habíamos visto, que va a incluir al cofactor sigma,
y esta es la enzima activa. La apoenzima tiene 4 subunidades y es interesante porque el cofactor sigma se ha disociado y por lo tanto la enzima se inactiva. Aquí tenemos la apoenzima que está constituida por 4 subunidades. Acá tenemos lo que ya habíamos visto, 2 subunidades alfa que se van a encargar de ensamblar a la enzima y que van a promover las interacciones con las demás proteínas que forman parte de la enzima. La subunidad beta es la que tiene la actividad catalítica, mientras que la subunidad beta prima no se une al DNA. La subunidad omega permite el ensamblaje de todos estos factores que ya vimos y también regula la expresión. El factor sigma se une a las regiones promotoras y permite que se posicione la holoenzima en el sitio de iniciación. Acá tenemos entonces cómo es distribuida cómo se ensambla la RNA polimerasa. Aquí tenemos, vean, la subunidad. Este es el factor sigma, que es el que se une a los promotores. Acá tenemos las 2 subunidades alfa. Tenemos la subunidad beta y la subunidad beta prima, y acá tenemos omega. Y aquí tendríamos entonces una ilustración de cómo se une el DNA, cómo se va abriendo y cómo se va sintetizando el RNA mensajero. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo este proceso. Entonces tenemos que lo primero que va a ocurrir, como ya habíamos visto, es el reconocimiento de las regiones promotores por el factor sigma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Este es el factor sigma. Acá tenemos nuestras regiones menos 10 y menos 35, y entonces el factor sigma se va a recorrer este DNA para posicionarse. ¿Dónde se va a posicionar? Se va a posicionar primeramente en la caja menos 35. ¿Por qué? Porque este factor sigma tiene mayor afinidad por esta región promotora. Ok, entonces esto va a cambiar la conformación de esta enzima y nos va a formar una fuerte unión que se conoce complejo promotor cerrado, ¿no? Entonces aquí ya se unió la RNA polimerasa a este DNA que todavía se encuentra enrollado, y aquí vean la constante de afinidad que tiene, 10 a la menos 6 a 10 a la menos 9. Y una vez que se ha unido la RNA polimerasa a esta región menos 35, se va a desplazar hacia la región menos 10. Entonces se une aquí y se mueve hasta esa región que se conoce como la caja Prignoc. Una vez que la RNA polimerasa se ha unido o se ha desplazado a la región menos 10 o caja Prignoc, entonces vamos a generar lo que es el complejo promotor abierto. Entonces esto es muy importante porque aquí el factor sigma va a tener una actividad de helicasa, y acuérdense que las helicasas lo que nos van a hacer es desenrollar el DNA. Normalmente hace, como dice aquí, de 12 a 13 pares de base, y esto es muy importante porque aquí empezamos la fase que se va a transcribir. Llegamos 2 o 3 sitios de la región que se va a transcribir. El factor sigma, al ser una helicasa, abre el DNA y permite que se expongan los primeros nucleótidos del gen que se va a transcribir. Y aquí se genera lo que se conoce como la burbuja de transcripción. Aquí también tenemos una alta afinidad que tiene una constante de
de disociación de 10 a la menos 14 molar. Una vez que se ha formado esta burbuja de transcripción que estamos viendo aquí, entonces vean, vamos a iniciar el proceso de la transcripción. Aquí tenemos dos sitios que han sido expuestos por la acción del factor sigma, y aquí se van a empezar a unir los nucleótidos trifosfatos a la RNA polimerasa. En los procariontes el sitio de iniciación tiene como característica tener adeninas y guaninas, y ya a partir de ahí se puede elongar la secuencia de nucleótidos, ¿no? Entonces es muy importante que se expongan estos dos primeros nucleótidos. El oxidrilo 3 del nucleótido en el lugar de iniciación ataca y se une al fósforo del nucleótido trifosfato para en el otro sitio. La RNA pol se va moviendo, se trasloca un par de bases y se repite el sitio, se repite la misma secuencia. ¿Esto qué quiere decir? Se abre, entra, se lee el nucleótido, aquí entra un nucleótido trifosfato, se une, dice, y la enzima se mueve un nucleótido, entra otro nucleótido y se van formando los enlaces. Cuando ocurre esto, entonces se va al factor sigma, y esto va a ocurrir después de que el transcripto tiene un tamaño de 6 a 10 nucleótidos. Entonces se va a disociar, que es lo que tenemos acá, y ya el DNA se va abriendo, y aquí se va codificando el RNA mensajero. Y este es como se inicia la transcripción. Luego tenemos la elongación, y simplemente la elongación se da porque ya se perdió la subunidad, el factor sigma, ¿no? Entonces, cuando se pierde el factor sigma, la RNA polimerasa va a tener una capacidad de agregar nucleótidos de una manera más rápida. Tiene una fidelidad media de 10 a los menos 4 de errores, adecuada para transcritos que no son muy grandes. Normalmente adiciona de 20 a 50 bases por segundo. Cuando se encuentra en regiones de guanina citosina, este proceso, esta velocidad se vuelve un poco más lenta, y las proteínas que se encargan de seguir con la burbuja de replicación son las que ya conocemos, las topoisomerasas, que van a ir cortando partes del DNA para evitar el superenrollamiento del DNA. Y aquí tenemos entonces la burbuja de transcripción, ¿no? Aquí tenemos cómo se va desplazando la enzima y cómo va agregando nucleótidos. La transcripción, y así va a continuar hasta llegar a lo que va a ser las regiones de terminación. Bueno, la transcripción continúa hasta llegar a los sitios de terminación, y una de ellas va a ser una terminación que se conoce como independiente de Rho. Y aquí vamos a encontrar una secuencia que va a ser una señal de terminación, que va a ser regiones palíndromas, que va a ser ricas en guaninas y citosinas, que esto nos genera una horquilla, que también puede ser una región rica en timina o uracilo. Y entonces vean, aquí tenemos acuérdense que los palíndromos son regiones que se leen,
que se leen igual de derecha a izquierda y de derecha a izquierda. Y aquí tenemos estas horquillas de terminación. La transcripción viene la polimerasa y de repente se topa con estas horquillas y aquí se produce la disociación de la polimerasa. ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí vean, viene la polimerasa copiando y aquí se encuentra esta horquilla y esto es lo que provoca que la RNA polimerasa se libere. Entonces esto se conoce como terminación independiente de Rho por la presencia de una horquilla. Muy bien, vamos a ver lo que es la transcripción dependiente de Rho. Aquí, en este tipo de terminación, vamos a necesitar de la unión de una proteína que se conoce como Rho. En este tipo de terminación no vamos a tener una secuencia, como habíamos visto en las que son independientes de Rho en el DNA, ¿no? Aquí necesitamos que se una esta proteína llamada Rho, que se va a unir a secuencias específicas en el transcrito. Esta proteína se va a emigrar hacia la burbuja de replicación. Esta misma enzima tiene actividad ATP dependiente y eso es lo que va a provocar la liberación de la polimerasa. Entonces aquí tenemos nuestra horquilla de transcripción, nuestra burbuja de transcripción. Acá tenemos Rho se va a unir a una secuencia específica y va a llegar hasta la RNA polimerasa. Una vez que ha llegado a la RNA polimerasa necesita de ATP y esto favorece más su unión a la polimerasa. Acuérdense, una vez que se ha unido completamente a la polimerasa, provoca cambios conformacionales que hacen que la RNA polimerasa se libere. Y esto es lo que vemos acá y lo que estamos viendo acá, ¿no? Nuestro DNA, nuestra horquilla de transcripción, se une Rho y una vez que hidroliza el ATP provoca una unión específica a la RNA polimerasa y esto hace que se libere la RNA polimerasa y se dé por terminada la transcripción. Muy bien amigos, con eso hemos terminado el video del día de hoy. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, que actives la campanita para que estés al pendiente de los nuevos videos que se van subiendo al canal. Por tu atención, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.